fuentes son fuentes públicas de información que están en Internet. Luego mi perfil de amenaza no es demasiado grave, yo no tengo información confidencial. Pero si tú estás trabajando en tribunales, estás trabajando en corrupción política, estás trabajando en corrupción internacional, en corrupción gubernamental o empresarial de alto nivel, tú tienes un perfil de amenaza en el cual tus fuentes pueden quedar completamente al descubierto y sufrir graves consecuencias si tú no tomas las adecuadas precauciones. Y en este momento no estamos tomando las adecuadas precauciones. Tener un iPhone, por ejemplo, para un periodista de investigación es una locura. Pero también depende de cómo se haga. Si quieres tener un teléfono que sea seguro, hay maneras de hacerlo, pero tienes que tomar unas determinadas precauciones. Hay sistemas y métodos para minimizar el riesgo para nuestras fuentes y, sin embargo, no las estamos utilizando. Las ONGs, la gente que esté haciendo activismo, la gente que esté haciendo denuncia pública de corrupción de cualquier nivel, necesita desarrollar una mentalidad de cobertura de seguridad y necesitan desarrollar técnicas y especialidades de cobertura de seguridad. No es necesario que todos los periodistas, hasta el último, sean hackers expertos, pero sí que es necesario que conozcan las precauciones básicas y es necesario que dispongan de acceso a verdaderos expertos para cuando realmente se estén metiendo en un tema que tenga un alto perfil de seguridad. Tú estás haciendo investigación en corrupción en el CNI, pues vas a necesitar una cobertura diferente que si estás haciendo, pues eso, investigación en tu ayuntamiento. No es lo mismo, el perfil de amenaza es diferente. Pero en este momento, desgraciadamente, lo que cabe sospechar es que, o sea, si tienes información confidencial que puede poner en riesgo a tu fuente, no te conectes a la red del periódico, encripta tu ordenador, procura no perder de vista tu ordenador y procura que esa información esté a salvo, porque de lo contrario tus fuentes están corriendo serio peligro de pagar por algo tan absolutamente injusto como es denunciar corrupción o denunciar cosas mal hechas, porque sencillamente pues, la gente que tiene poder no le gusta cuando denuncia sus chanchullos y hace todo lo posible, todo lo que esté en su mano por impedirlo y por castigar al que lo hace para disuadir que vuelva a ocurrir. De manera que aquí lo que haría falta es eso, establecer un manifiesto, una llamada a que los periódicos y las organizaciones que se dediquen al activismo se tomen en serio este asunto y desarrollen sus propios mecanismos de seguridad, porque de lo contrario nos vamos a quedar sin noticias porque nos vamos a quedar sin fuentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José. Pasamos ahora a la segunda de las participantes en la mesa, que es Inma Aguilar. Ella es licenciada en Ciencias de la Información, además ha sido también profesora aquí en la Universidad de Valencia. Cuenta con una amplia trayectoria como periodista en CNN+, en Telemadrid, en Canal 9. Fue asesora en comunicación del grupo Entesa Catalana de Progrés en el Senado. También ha trabajado como consultora para diferentes candidatos y partidos tanto en España como en Latinoamérica. En 2015 fue la jefa de campaña de Eduardo Madina en las elecciones a la Secretaría General del PSOE. En 2015 y 2016 participó en el Comité de Campaña de Ciudadanos. Es docente en diferentes másteres universitarios sobre campañas electorales y sobre movilización. Y recientemente ha recibido dos premios muy importantes. En 2016 el premio Victory a las mujeres influyentes en comunicación en España y Latinoamérica, y este mismo año la medalla europea al mérito al trabajo de la Asociación Europea de Economía y Competitividad. Bueno, le doy ya la palabra. Gracias. Muchas gracias a la organización de este congreso por invitarme. Si no me hubieran invitado hubiera venido igual. O sea que gracias. Bueno, el título de la mesa a mí me atañe más la parte de activismo que no la parte de seguridad, porque de lo que yo quiero hablar es del activismo fácil, del que no requiere ser un hacker ni tener conocimientos informáticos para poder
ser un activista, sino un activismo fácil, como puede ser mi padre, que tiene 83 años y usa Facebook, ¿no?, para hacer su activismo. No sé cuántos de vosotros estáis geolocalizados por el móvil. ¿Tenéis un geolocalizador en el móvil? O sea, marcáis o lo habéis quitado. ¿Lo habéis quitado? ¿Alguien lo tiene o no es consciente de que lo tiene? ¿Lo tenéis en marcha? Vale. ¿Cuántos de vosotros, vuestros padres o vuestros novios o novias, os tienen geolocalizados? No lo sabéis. Yo a mi hija la tengo geolocalizada, pero no se lo digáis. De vez en cuando me doy cuenta de que desconecta los datos y entonces no la puedo localizar. Sin embargo, en alguna ocasión me ha sido muy útil cuando he viajado al extranjero y me he dicho, mamá, me estoy yendo con un conductor que no sé dónde me lleva, no sé si está llevándome bien. Entonces yo miro y veo que sí, hija, se está dirigiendo hacia donde la ciudad a la que tienes que ir, o sea que no hay problema, todo va bien. Esto es el activismo fácil. Mis hijos tienen 15 y 13 años. Por tanto, creo que no delinco por vigilarles. Creo que todavía, como son menores de edad, están bajo mi tutela y, bueno, por ahí en la parte judicial estoy, creo que, cumpliendo con la norma. No me lo he saltado. Pero yo creo que mis hijos pertenecen a la generación Z, igual que vosotros, yo creo. Son los nacidos después del 2000. Sois millennial. Sí. Ahí, pues no. Pues a mí me interesan los Z, fijaos, más que los millennials. Porque los Z son los que, como decía alguien en una mesa anterior, eran los indígenas digitales. Yo les llamaba nativos, pero esto de indígenas me está molando más. Indígenas, ¿no? Porque es verdad que Internet es como un país, ¿no? Entonces la gente que nace allí, pues resulta que sabe el idioma, pero desde el principio. Hay un verso que nunca recuerdo, creo que es de Moratín, que dice algo así como: se admiraba un portugués de que todos los niños en Francia, a pesar de su corta infancia, caray, todos hablaban francés, ¿no? Y es lo mismo que cuando vemos esos vídeos virales de YouTube súper ridículos de un padre grabando a su hijo bebé tocando un iPad, ¿no? Y te dicen, oye, que lo sabe encender, oye, que sabe moverlo, que sabe hacer así con el dedo. Claro, es que es su idioma, oiga. Cuando denle usted un teléfono de esos de dial y luego no sabe qué hacer con él. Esos que, no sé si los conocéis, que le tienes que mover así que mis hijos se creían que era un reloj. Por tanto, ellos son los que han nacido en ese país. Ellos son los que han nacido en ese país y para empezar, no les parece en absoluto fascinante la tecnología. A mis hijos no les fascina la tecnología, les aburre. La diferencia entre un nativo digital y un no nativo digital es la fascinación por los gadgets, ¿no?, tecnológicos. Mis hijos, el último regalo que han recibido por sus cumpleaños han sido un tocadiscos, una Polaroid y libros en papel, que hay que ver que bien huelen, mamá. Ellos están fascinados por lo táctil, ¿vale? Entonces, en ese contexto, hay una cosa que siempre rebato en las conversaciones sobre qué horror, pobres hijos nuestros que van a ser víctimas de la red. Lo rebato abiertamente porque mis hijos son mucho más cuidadosos con sus redes que yo. Y me dice, por eso les gusta Snapchat, porque no se conservan tienen mucho miedo a dejar huella en la red. Son muy cuidadosos con sus contraseñas, porque son muy conscientes del país en el que viven, que es un país inseguro, y se protegen. Y me dice, mamá, por favor, eres muy pesada, estás publicando demasiadas fotos en Instagram, eres un coñazo. Tus followers están hartos de tus caritas de selfie poniéndote en... Y yo les digo, bueno, pero no sé. Y claro, es verdad que miro sus Instagram y resulta que tienen 2 fotos o 3. Publican, pero los van quitando y nunca salen sus caras. Mi hija siempre sale así. Hay una conciencia, mis hijos tienen una conciencia importante de la presencia, la huella digital y el control de su identidad y de su reputación. Curiosamente, sin embargo, nosotros los adultos, los fascinados, estamos constantemente dudando de los peligros en los que pueden caer nuestros hijos por culpa de estar exhibiéndose en la red. A mí me preocupan otras cosas.
respecto al activismo, a mí me gusta utilizar la palabra activismo más como un apellido que como un sustantivo, como un nombre, o como un adjetivo más que como un sustantivo. Es decir, no me gusta tanto hablar como de activismo algo como algo así como periodismo activista. Me gusta más que sea un apellido. La política activista, ¿por qué no? Los ciudadanos que hacen política son políticos activistas, o los que entran en política, o los que debaten en política, o los que participan. La ciudadanía activista. Me gusta hablar del activismo como apellido, ¿no? Y también me gusta más hablar de tecnopolítica más que de activismo, porque la tecnopolítica lo que define son acciones públicas que tienden o que están orientadas a la participación y a la movilización, eso sí, utilizando instrumentos tecnológicos que catalizan esa participación y esa movilización. Es decir, lo importante de la tecnopolítica no es ni lo tecno ni la política, sino la acción, ¿vale? La acción orientada a la movilización colectiva y a la participación colectiva. El escenario digital tiene múltiples enfoques y a veces, dependiendo de cuando hablamos del escenario digital, nos estamos refiriendo a unas cosas o a otras. Hay personas que utilizan o que tienen el escenario digital como... Bueno, hay gente que le da miedo, ¿no? Lo digital, y hay gente que le parece una oportunidad. Por tanto, hay miradas muy diversas sobre el escenario digital. Hay gente que lo utiliza como instrumento de comunicación meramente, de intercambio de información o de información profesional o personal. Hay gente que lo utiliza para encontrar marido o esposa. Hay gente que lo utiliza para exhibirse, para buscar oportunidades profesionales, para cuidar de su reputación, para gestionar su influencia o sus relaciones de influencia, incluso como terapia, ¿no? Yo, por ejemplo, tuiteo de dos maneras. A veces tuiteo de manera reputacional, haciendo ver que soy una tipa muy lista y que sé mucho de campañas, y otras veces tuiteo de manera terapéutica. Y entonces me desahogo. Y algún tuit de esos se va a enterar. Ya verás. Cuando lo lees se va a cagar. Ese es el tipo terapéutico. Es decir, que la red no está orientada a nada. Está orientada a lo que nosotros orientemos. Me parece una apreciación que puede ser interesante a la hora de plantearnos la actividad en la red, ¿no? Hay otro tema que también me interesa muchísimo respecto al activismo digital, que es la importancia del correlato entre lo digital y lo offline, ¿no? Creo que hay un correlato, al menos, una relación un poco mutua, ¿no?, entre el espacio online y el espacio offline. Sería un poco como la famosa frase una de las frases que se acuñó en el 15M, que era de las redes a las plazas, ¿no?, o a las calles. El correlato está claro. El mundo virtual o la comunicación digital no evita la real, todo lo contrario, yo creo que la potencia, ¿no? Y eso en el activismo es muy importante. Hay muy pocas movilizaciones sociales que no tengan calle, que solo sean de redes. Ha habido alguna. Yo creo que, por ejemplo, el movimiento SOPA, el que protestaba contra el control de Internet, fue un movimiento mundial de índole únicamente de red, ¿no? Era un movimiento net. Sin embargo, la gran mayoría de los movimientos sociales tienen una repercusión en la calle. Por tanto, en este caso, la red o el escenario digital lo que permite es autoconvocar la movilización, conocimiento mutuo, o relación horizontal, intercambio de información y velocidad. Digamos que la movilización es la misma, el activismo es el mismo, las revoluciones son las mismas, proceden de las mismas motivaciones, van contra los mismos, pero utilizando herramientas diferentes. Fijaos que la movilización hoy, social y política, también la electoral, alguien la ha comentado en la mesa anterior, tiene también motivaciones de índole incluso sociológica, ¿no? Seguramente hace unos cuantos años las movilizaciones que salían a la calle tenían mayoritariamente eran movilizaciones a favor de causas que contra causas. Hoy nos encontramos una situación generalizada completamente distinta. En lo político y electoral,
lo normal es hoy que haya movilizaciones a la contra. Incluso el propio hecho de votar es una movilización. Es decir, cuando la gente sale a la calle a votar, estamos hablando de colectivos movilizados en torno a, en este caso, programas electorales, ¿no? Pero fijaros que cuando la gente se moviliza, cuando la gente sale a la calle para pedir algo o para votar, siempre lo hace porque cree que hay un cambio posible. Cuando sabemos que nada va a cambiar, no nos movemos, no salimos a la calle. Por tanto, la idea de cambio va unida a la idea de movimiento, o al revés, el movimiento procede de la idea del cambio. Hay una frase clásica que dice: la gente ignora el poder que tiene. Y si ya lo he visto alguna vez, el dibujito es un dibujito de un político con una tril y un micrófono sobre un tablón que pende en un precipicio. Al otro lado del tablón hay un montón de gente, digamos, la ciudadanía está sujetando el tablón. Es decir, que depende de ellos. Si ellos se mueven, él cae. Si no se mueven, se mantiene. Esta símbolo, esta metáfora, es una metáfora de esto de que ¿cómo no va a saber la gente el poder que tiene? Claro que lo sabe. Ahora ya lo sabe. Y esto se debe bastante, en gran medida, a la idea del empoderamiento que la tecnología y la posibilidad de comunicar de punto a punto, one to one o one to many, es decir, que ya no es una pirámide de la comunicación, ya no es de arriba a abajo, sino que hay grassroots, o sea, que hay actividad de la base hacia arriba. Eso viene propiciado o catalizado por herramientas tecnológicas y por situaciones de red que Internet nos ha brindado, ¿no? Y eso ha empoderado, y a mí sí me gusta la palabra empoderar, ¿eh? ¿Por qué no? Sí me gusta. Hay gente que dice que no le gusta, pero a mí me parece chulísima. Se ha empoderado y ha comprendido el poder que puede llegar a tener con su voz, ¿no? Y hablo de su voz, no de su teléfono móvil. Es decir, lo importante sigue siendo la voz, sigue siendo el cerebro. El móvil es ese mecanismo, ¿no? Que, como decía Pepe, ¿no? Incluso yo diría, en un móvil tenemos más tecnología que la que se utilizó para llevar al hombre a la luna, si es que alguna vez fue a la luna, porque como esto tampoco está claro, ¿no? Esto igual era una fake news. Por tanto, lo importante sigue siendo, digamos, que estamos haciendo todo el tiempo una traducción a la actualidad de lo que siempre han sido los movimientos sociales o las revoluciones. Pasa lo mismo con las elecciones. Seguro que habéis oído a muchos políticos diciendo: con Twitter no se gana votos, ¿no? O con las redes sociales no se ganan votos. Bueno, claro que no se ganan votos, porque es un instrumento. O sea, no es... O sea, lo importante sigue siendo los votantes, los electores, que ahora llevan un móvil y tienen un ordenador y tienen perfiles públicos, pero siguen siendo los más importantes. Y la ventaja en el caso electoral del escenario digital es fundamentalmente la idea de conocer muy bien a tu electorado. Y con esto acabo, una pequeña reflexión de tipo político, ¿no? En política todavía no hemos hecho algo que la empresa lleva años haciendo, que es la orientación al cliente. Seguro que lo habéis oído hablar. Es un concepto en marketing muy conocido, que es de hecho el inicio del marketing, cuando la empresa se orienta al cliente en vez de estar orientada al producto. En vez de estar pendiente de cómo es su producto, cómo lo empaqueta, cómo lo vende, de qué color es, cómo huele, a qué sabe, lo que hace es orientarse al cliente, estudiar muy bien al cliente, y de ahí surge el marketing y el neuromarketing. Estudiar muy bien al cliente para poder ofrecerle lo que él quiere. Pues la política no lo ha hecho. Os puede parecer una chorrada, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. Cuando hacemos encuestas en campaña electoral, le preguntamos a la gente qué va a votar, qué cree que va a votar. Incluso en un alarde cualitativo le preguntamos qué le parece mi candidato. Oiga, ¿qué opina usted de mi candidato? ¿Le gusta que lleve bigote? ¿Le gusta que sea así? ¿Le gusta que lleve coleta? Le preguntamos por el candidato. Nunca le preguntamos a la persona, ¿no? Nunca le preguntamos al elector. Nunca. Yo nunca he visto delante de mí ningún dato que me diga cómo son mis electores. Caramba, y podemos tenerlo, ¿no? Con el Big Data y con todas las nuevas tecnologías y las posibilidades. He dicho nuevas tecnologías, perdón. No, borrad, nuevas tecnologías no. Con todos los escenarios tecnológicos que nos ofrece el 2017, podemos conocer muy bien a nuestro electorado. Pero no lo estamos haciendo.
Y todavía se creen los políticos que la gente vota por cómo es el candidato. Y por eso lo revisten, lo llenan de atributos que puedan ser interesantes para el electorado. Pero la gente lo que hace es votar por ellos, por lo que son ellos, no por lo que son los candidatos. Votan por lo que ellos se temen, por lo que ellos sienten, por lo que ellos anhelan, por lo que ellos desean, y sin embargo no sabemos nada de ellos. Y ahí lo dejo. Muy bien, muchas gracias, Inma. Pasamos ahora al siguiente ponente, que es Santiago Giraldo. Él estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia y posteriormente se doctoró en Comunicación y Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde es profesor en el Departamento de Periodismo y además también es coordinador académico del Máster Universitario de Comunicación y Periodismo y del posgrado de Periodismo de Datos en la Universidad de Vic. Es autor de varios libros, de varios artículos de investigación relacionados con los temas que tratamos, movimientos sociales y uso de tecnologías de la información y la comunicación para promover la participación política, y también entre sus líneas de investigación está la alfabetización mediática o las tendencias periodísticas relativas al uso de Internet. Adelante. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad de Valencia y al Grupo Mediaflowers por invitarme. Muchas gracias. Estoy muy contento de volver a estar con ustedes. Yo lo que intentaré hacer es, hemos ido como desde la parte más hacker a la parte de tener un poco de miedo. Ahora estaba pensando yo, abrí mi Google Drive acá. Espero que la Universidad de Valencia tenga aseguradas las cuentas de trabajo. Inma ha puntualizado varias cosas que me parecen muy interesantes, y yo lo que voy a intentar hacer es ponerle una perspectiva mucho más como ligada a la cibermovilización social. Intentaré darles o proponerles más bien un método de análisis sobre los cibermovimientos sociales, de los cuales seguramente ustedes han participado alguna vez en sus vidas, y la idea es trabajar con ellos. Entonces, bien. Hay una parte importante también que me gustaría contarles antes de entrar en el tema, y es que sufro de claustrofobia con las aulas, y hay una parte que estamos trabajando en la Autónoma con unos estudiantes para intentar sacarla. Entonces, lo que voy a también en alguna parte de la exposición es pedirles que también interactúen un poco con la exposición. Ya veremos de qué se trata. Haré un marco de categorías. Lo que quiero presentar es un marco de categorías para analizar un movimiento social contemporáneo que usa las redes sociales, partiendo de la base de que estoy absolutamente seguro que ni Twitter ni Facebook van a ser nunca la revolución. Nunca. Creo que eso lo tienen absolutamente claro ustedes, lo tenemos claro nosotros, porque si lo hicieran, pues ellos mismos se derrumbarían su castillo de naipes sobre el que están construidos, que es Wall Street. Y en este sentido, ni a ellos les conviene, ni a ellos les conviene tampoco que la revolución pase fuera de sus marcos. Y entonces, en ese sentido, quiero que sean también críticos con los movimientos sociales que usan las redes para construir una propuesta de cómo podemos analizarlos a nivel un poco más académico. ¿Cuál es ese marco de categorías que les propongo? Pues ya ha hablado también Inma sobre todo de las acciones de un movimiento social, pero yo voy a plantear 3 puntos importantes dentro de los cuales está la acción. El primero es la estrategia, que tiene que ver con, aquí lo bueno de Mediaflowers me permite volver a mi disciplina original, que es la ciencia política, y entonces cómo se relaciona esas acciones de un movimiento social con un marco específico en el que se trabaja. No es lo mismo protestar en Egipto que en la Plaza Cataluña, no es lo mismo presentar en la Plaza Cataluña, protestar en Plaza Cataluña, que en Wall Street, y no es lo mismo protestar en Wall Street que en Colombia o en México. No sé si alguno de ustedes tiene el recuerdo, seguramente en la mesa sí, del subcomandante Chía, del subcomandante Marcos y el movimiento zapatista. No es lo mismo un movimiento indígena que un movimiento de calle, como puede ser los que vimos en España hace varios años. El segundo marco de categoría es la acción, cuál es el alcance de las metas y hacia dónde están dirigidas esas acciones. Ya les contaré de qué se trata esto. Y finalmente el objetivo. Estoy hablando de la temporalidad. Me interesa saber si un movimiento social surge de la nada, de una red social, y después pasa a las calles y desaparece, o si al contrario, obedece, como ya lo decía también Inma, a una continuidad temporal en las diferentes acciones que realiza. También se ve un marco consensual sobre la defensa de un derecho,
y si esa defensa permite que se garantice ese derecho, que creo que es lo más importante que puede hacer un movimiento social, garantizar el derecho. Entonces, como estamos hablando de periodismo de datos también dentro de este espacio, y estamos hablando también de ciberfeminismo, yo lo que voy a hacer es invitarlos a visitar esta página. Es santinflas.blogspot.com. Si pueden entrar ahora mismo, vamos a hacer conjuntos el análisis de un movimiento social, el que ustedes quieran, individualmente, y luego veremos el resultado en conjunto. Un periodismo de datos se llama un sistema de recolección de fuentes en método crowdsourcing, seguramente que lo han oído nombrar. Muchísimos diarios lo han utilizado para hacer diferentes experiencias colectivas de recolección de información. Y yo me aprovecho de los estudiantes todo el tiempo, ya que son más o menos 20, 30 personas, puedo recolectar una masa interesante, por lo menos, de análisis sobre lo que es el movimiento social en este caso. Entonces, les debe llevar a esta página, ¿sí? Y hay una pequeña encuesta, súper rápida, para tratar de identificar esas tres categorías de el objetivo, la estrategia y la acción de cada uno de los movimientos sociales que ustedes quieran analizar. Les he puesto algún ejemplo: está el 15M, la Marea Blanca, la plataforma afectadas por la hipoteca. Yo voy a tratar el caso de Ni Una Menos, porque estamos hablando de ciberfeminismos y es un poco el que tengo más a la mano, porque con un estudiante de máster analizamos justamente cómo se movía en Twitter el movimiento Ni Una Menos, y lo tengo bastante a la mano. Entonces yo voy a poner aquí simplemente el Ni Una Menos. Ustedes pongan el que ustedes quieran, no tienen que seguirme a mí, pongan el que ustedes quieran. Solo les pido que en las preguntas que hay a continuación sean bastante críticos con el movimiento que están analizando. Y vamos al siguiente. La primera parte de este formulario tiene que ver con la estrategia. Ya les dije, la estrategia tiene que ver con cómo se usa o cómo hacen los movimientos sociales para interpelar a ese contexto en el que se están movilizando. Entonces, ¿cuál es la correspondencia de esas acciones de protesta con el contexto? ¿Cuál es el sistema político en el que se desarrolla? Ya les dije, no es lo mismo intentar derrocar a Mubarak en Egipto que concentrar una masa de indignación en la Plaza de Cataluña o en la Plaza Sol de Madrid. Entonces, la movilización o la protesta pueden ser indiferentes. Después veremos al final una cosa que yo creo que son los movimientos sociales. Es asimilada fácilmente por el sistema político dentro de sus marcos normativos, que pueden incluir el uso de la violencia, o es asimilada por el sistema político porque el mismo sistema incluye la protesta dentro de sus marcos normativos, o finalmente ustedes creen que no es asimilado fácilmente porque se encuentra o se presenta como un desafío a ese sistema normativo que hay. Yo creo que en el caso de Ni Una Menos se permite la opción de trabajar. Ay, ahora no funciona nada. ¿Pueden marcar ustedes las opciones? Sí. Bueno, lo van haciendo ustedes y me cuentan al final. Es asimilada por el sistema político porque permite, normalmente un sistema democrático permite que la gente proteste en las calles. Así tengan que pedir permiso, se puede asimilar. La siguiente pregunta: la movilización no está autorregulada, puede emprender acciones violentas en su movilización. Es el caso típico de Egipto, donde no había regulación, donde todo el mundo salía a las calles de forma casi que desordenada. Había también una respuesta violenta. La segunda, diríamos que puede ser el caso del 15M e incluso del movimiento Ni Una Menos, que está regulada en función de los marcos normativos que el sistema político desarrolla. Hay un marco normativo que no permite que se hagan acciones de violencia dentro del mismo movimiento. Incluso lo podemos ver con lo que está pasando en Cataluña, el monotema que lleva en mi cabeza durante 7 años. No hay acciones violentas de parte de la movilización social, se autorregula. O finalmente podemos decir que está autorregulada en función de los criterios morales ligados a cuestiones mucho más, que van más allá de esos marcos normativos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? En el caso de Ni Una Menos, seguramente estaría entre la segunda y la tercera. Puede estar también regulada en funciones morales que están ligados a los derechos de la mujer. Tercera pregunta: la movilización adopta métodos de protesta de otros contextos. El caso del 15M se trajo directamente a Plaza Tajira, a Plaza Cataluña o a Plaza Sol. O adopta métodos de protesta de otros contextos y los adapta. Es decir, podemos hablar también de los paros, de las huelgas estudiantiles, que son adaptaciones de ciclos históricos que ya pasaron hace muchos años. O podemos pensar que crean nuevas formas de protesta que responden a las condiciones propias de su entorno político y social. Aquí el caso más que se me ocurre ahora mismo es el de la plataforma de afectados de hipoteca, que genera nuevos tipos de protesta y que hay algún tipo como de cuestión que no entiende cómo reaccionar un sistema político ante cosas que no comprende y que no están dentro del sistema normativo. Número 4, los vínculos entre los movilizados.
¿Por qué se guían? ¿Se guían por una emoción básica relacionada con el miedo, o con la rabia, o con el odio? ¿O se guían más bien por una emoción más sofisticada, de tipo como una esperanza o como una indignación social que hay en la sociedad y que por tanto nos lleva a manifestarnos en las calles? ¿O finalmente están guiados más bien por vínculos racionales sobre algún derecho que queramos satisfacer? Y la última pregunta, las dos últimas de esta parte de la estrategia, tiene que ver con las redes sociales. La primera es, ¿son la principal herramienta del movimiento para canalizar sus mensajes y para promocionar los vínculos entre los ciudadanos? ¿Ustedes creen que ellos usan las redes sociales como un espacio fundamental de trabajo o no lo hacen? Y finalmente, si las redes sociales aumentan la tensión social porque polarizan el discurso general de la ciudadanía frente a la movilización. Esto pasó sobre todo en Egipto y pasa ahora también en Cataluña. Hay una polarización absoluta a partir de lo que se dice y se disputa en internet. Voy a pasarme a la versión original porque no me deja pasar de página. A ustedes en principio los debe dejar pasar de página. La segunda pantalla que les aparece tiene que ver con la acción. Estamos hablando de si hay una correspondencia o una caracterización de las metas de la movilización y sobre quién se hace una demanda, sobre quién se aplica. Entonces, primera pregunta, o la pregunta número 7, ¿están centradas en una exigencia o demanda hacia una institución? Yo le pido al Estado que responda, que me garantice un derecho, o le pido a la alcaldía que me recoja las basuras, o le pido al profesor que suspenda la clase. Hay una institución que responde. O pueden incluir también la integración de la movilización a la institucionalidad. Yo dejo de protestar si ustedes me incluyen dentro de ese espacio de poder o de ese espacio electoral en el que podemos trabajar. O finalmente es una acción totalmente autónoma que se desmarca de la institucionalidad e intenta satisfacer el derecho sin pasar por ese espacio institucional. Creo que para todos es claro que la plataforma de afectados por la hipoteca ha optado por ese camino. No ha pasado por la institucionalidad, a pesar de que a veces dialoga con ellos, pero ha garantizado derechos incluso pasando por delante o por fuera del sistema normativo. Las respuestas. Número 8. La institución responde a la demanda para paliar la protesta. Puede hacer una sesión o puede ejercer el legítimo uso de la violencia. La institución responde a la demanda para paliar la protesta de forma no violenta, intenta integrarlos dentro de su aparato de toma de decisiones, por ejemplo. O finalmente, la institución necesita modificar su sistema normativo para integrar la amenaza de la movilización. Es decir, el sistema normativo en el que estamos trabajando o en el que nos relacionamos constantemente no alcanza, pero hay una amenaza que necesitamos integrar y es lo que hace un poco la respuesta en este caso. Es mucho más avanzado. Dos últimas preguntas con la acción. Las metas están ligadas a una respuesta contundente de la institucionalidad, a un posicionamiento más bien de agendas, y para ello también son muy válidas las redes sociales. Solo nos interesa posicionar la agenda mediática y generar un trending topic, como lo hacen los diferentes actores mediáticos del país. O finalmente, está ligada la meta a una satisfacción autónoma de un derecho. Satisfacción autónoma de un derecho, sin necesidad de que exista un intermediario institucional. Pregunta número 10. ¿Las redes sociales son utilizadas como medio de presión para ejercer una presión sobre la institución para que responda a una demanda? ¿Significan un marco de centralidad? Esto quiere decir que me permite a mí fijar una agenda temática aparte de lo que hacen los medios de comunicación. Se convierten, por tanto, en uno de los pilares de la movilización. Son una parte fundamental. O finalmente, si forman parte de la acción como herramienta de comunicación estratégica. Ya lo comentaba Igna antes. Las redes sociales son una herramienta que me permite a la movilización generar una empatía, generar una movilización rápida en una determinada acción política concreta. Finalmente, las últimas 5 preguntas. ¿Los objetivos de la movilización son de corto plazo? ¿Buscan una respuesta inmediata? ¿O más bien son de corto plazo pero buscan un impacto temático en la agenda política? ¿O dirían ustedes que son más bien de largo plazo? Buscan la satisfacción de un derecho fundamental que normalmente no se soluciona con una movilización puntual en la calle. Tienen normalmente una caracterización previa que los hace construir ese consenso sobre el derecho que quieren proteger. Siguiente pregunta. ¿La identidad colectiva en la movilización o protesta no existe? No hay una identidad colectiva que una un poco la movilización. ¿Existen algunos puntos generales de la protesta? ¿O finalmente existe y se centra otra vez en la satisfacción del derecho?
Las tres últimas preguntas. Las acciones son un único evento, una sola marcha, una sola movilización, o al contrario, son diversas y creativas con diferentes resultados, o son diversas, creativas y coherentes y llegar a garantizar la satisfacción del derecho. Las dos últimas. La gestión de la autonomía de la movilización o protesta es escasa, es decir, si el movimiento tiene autonomía absolutamente para generar sus propias decisiones y mecanismos de acción, es débil o es fuerte como el centro de la movilización. Y dentro de esta última parte, hablando de los objetivos, las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales en el uso de cómo usan los movimientos estas redes? Tienen un objetivo de demanda, pero pierden rápidamente su capacidad de impacto como cualquier trending topic. Son el centro de agenciación y se configuran como una meta del mismo movimiento, o finalmente son un recurso ágil de convocatoria que soporta acciones reales de satisfacción de derechos. Si Google funciona, deberían aparecer aquí sus respuestas. Tenemos 25 respuestas, 26. Y simplemente con copiar las fórmulas que hice ayer un poco, debería darme el tipo de movimiento social que ustedes han analizado. Y esta gráfica, en principio, si se mueve, debe decirme el resultado general de lo que ustedes piensan. Tenemos en principio movimientos sociales que son de carácter postconvencional en su mayoría, 51.9%, preconvencional en el tipo de 22% y un convencional de 25.9%. Lógico, esto no es absolutamente científico, porque cada uno de ustedes tiene unos valores que le hacen entender el movimiento social de una determinada forma. Pero por ejemplo, los que vieron aquí Ni Una Menos dijeron que era postconvencional, 15M más convencional. ¿Dónde está Santiago Maldonado, un movimiento de Argentina? Es convencional, etc. Les voy a compartir estos resultados más adelante en el Twitter para que lo puedan ver. ¿Y cómo se leerían estos resultados? Pues lo preconvencional es que es previo al contrato, las normas no se establecen y por tanto no hay un sistema normativo que nos permita entenderlas. Lo convencional sería ese espacio donde todos entendemos unas normas y nos regimos por ellas para que los demás también puedan convivir con nosotros, como las reglas de tránsito. Y lo postconvencional sería pues, que estamos ligados a principios morales que muchas veces van por encima de las reglas tradicionales de convivencia. Normalmente están ligados a las acciones más discursivas o consensuales. Hay un cuadro que marca las relaciones entre las diferentes estrategias, acciones y niveles. No lo voy a desarrollar acá, no me interesa, ya se los pasaré. Pero cada uno de los movimientos en principio respondería a ese tipo de espacios que se cruzan entre estas dos variables de trabajo. Una cosa son los estadios de ese movimiento social y otra cosa los marcos de categorías que ustedes mismos han utilizado para cada uno de los movimientos en estrategia, acción y objetivo. Finalmente, ¿qué sería entonces un cibermovimiento social para mí y para otra profesora que se llama de apellido Ortiz? Es una construcción colectiva de largo plazo, orientado a una conquista de derechos fundamentales, tiene consenso sobre sus acciones, que son concretas y se desarrollan autónomamente, no reclaman a una institucionalidad, y tiene una estrategia que genera desafíos al sistema político. El mensaje para los estudiantes es que si las marchas que hacen y las huelgas que hacen generan realmente desafíos al sistema que quieren cambiar. Finalmente, con Ortiz diría que el cibermovimiento social es acción colectiva, orientada al cambio social, persigue objetivos de carácter público, eso está relacionado con los derechos, está motivado por un conflicto o por la ausencia del cumplimiento de unos derechos, tienen identidad, una intencionalidad y una continuidad temporal, están estructurados en forma reticular, porque estamos hablando siempre de redes y redes sociales también, no solamente virtuales, sino también presenciales, y finalmente se desarrolla en el ámbito de la sociedad civil. El otro día en una clase me decían si el Barça era un movimiento social. Desde luego que sería interesante analizarlo, pero no es un movimiento social, no está desarrollado dentro de la sociedad civil como una forma de garantizar los derechos fundamentales de las personas. Y bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, Santiago. Pasamos ahora al último ponente de la mesa, que es Ricard Martínez, que es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y uno de los principales expertos en protección de datos, tecnología, privacidad, con numerosas publicaciones e investigaciones sobre este tema.
En la actualidad es director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. También ha sido jefe del Servicio de Transparencia de la Diputación de Valencia y presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad. Forma parte del Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales de los Ciudadanos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Es docente de la Universidad de Valencia y en posgrados de otras universidades españolas, además de dirigir el Máster Oficial de Protección de Datos de la UNIDO. Y también colabora con la sociedad civil y empresarial como miembro del Consejo Académico de la Fundación para la Investigación sobre Derecho y la Empresa. Le doy la palabra a Ricard Martínez. Hola. Perdón, buenas tardes. Pondré mi mejor cara. Nunca me habían hecho tantas fotos en tan poco tiempo. De ahí mi tweet diciendo que ir a un congreso con futuros periodistas que actúan como periodistas se plantea complicado. De hecho, me dan ganas de darte la mano así, por favor. Porque resulta inspirador. Y además, aprecio a un público profundamente dividido. Veo canonistas y niconistas. Veo gente que utiliza papel y gente que utiliza ordenador. Y dentro de estos dos, Apple y Microsoft. Veo un grupo dividido en ese sentido. Y es una cosa que yo observo, aprecio a simple vista. Imaginemos que lo hiciéramos de otra manera. Se puede hacer de otras maneras este tipo de análisis. Y lo cierto es que yo casi podría haber usado el formato encuesta también, que está muy bien, pero es una pregunta muy sencilla que hacer. ¿Cuántos pagáis por vuestras aplicaciones? ¿Ninguno? Bien, mi tesis es que todos pagáis por vuestras aplicaciones. Todos pagáis por vuestras aplicaciones. Y de esto hablaremos de aquí al final. Yo además soy de los que si le dan una oportunidad, pagan dinero. Yo soy, creo, uno de los pocos a los que conozco, de hecho en mi entorno solo me conozco a mí mismo, que se rascó el bolsillo con la espantosa cantidad de 0,85 céntimos, 0,85 euros, para pagar WhatsApp cuando WhatsApp todavía era una empresa independiente que no le decía a su hermano mayor, a pesar de que públicamente dice que no, las cosas que su hermano mayor está aprendiendo de WhatsApp. Bien, y ustedes sabrán quién es el hermano mayor de WhatsApp, entiendo. Yo, cuando me he tenido que enfrentar a esta mesa, no sabía por dónde ir. Así que voy a ir un poco por todas partes. Voy a ir un poco por todos lados. Cuando vi el título, me recordó mucho una lectura que después citaré de Eli Pariser, que se llama El filtro burbuja, donde reflexiona sobre el activismo, sobre los hackers. Y también un buen amigo, que trabaja aquí enfrente, Diego Álvarez, al que le gusta utilizar el concepto activismo digital con H y CK. Él es de informática, tiene un cierto sentido, y el planteamiento es que los hackers no todo el tiempo fueron malos, sino que es un concepto, el de hacktivismo, que nace en un contexto de internet y que ya hemos perdido y hemos olvidado. Los que somos mayores pudimos asistir en parte a él, en el que la red era libre, realmente libre, en el que había grupos que colaboraban, en el que la gente compartía de modo abierto y esto formaba parte de una cultura de vida. Había un activismo que estaba construyendo red al mismo tiempo que la red iba naciendo. Sin embargo, vosotros, con independencia de vuestra edad, sois personas que de modo consciente o inconsciente habéis vivido una vida completamente vigilada. Todos y cada uno de vosotros, lo cual es algo que os debe hacer reflexionar, porque se supone que un periodista, cuando yo estudiaba Derecho, cosa que no he dejado de hacer, y estudiaba la libertad de expresión, ya desde Sunday Times, una de las sentencias míticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero también en Estados Unidos, se decía que el periodismo, el ejercicio de la libertad de expresión, es la garantía de la formación de una opinión pública libre en una sociedad democrática. Bien, eso nos jugamos con el activismo y eso nos jugamos con la privacidad y la seguridad en la red. Algo tan banal como la libertad. De esto va mi reflexión, por una parte. Claro, pero lo hacemos en una sociedad en la que cuando somos menores, vamos a comparar vuestra infancia y la mía. Yo llegaba del cole a casa, o del instituto. Era muy probable que hubiese hecho pellas. Ahora, cuando haces pellas, en el segundo 2 de pasar 2 minutos del inicio de la clase, tus padres reciben un SMS que dicen que no has llegado a clase.
cosa está fastidiosa. Claro, yo si hacía pellas me iba a robar mandarinas o naranjas, era divertido. Llegaba a casa y hacía los deberes, era de los pocos que hacía los deberes, y rápidamente me iba a jugar a la calle. Juegos revolucionarios: fútbol, montar cabañas en las obras, robar fruta, tirarnos pedradas. Ahora no, ahora toca ser recogido por padre, madre, tutor legal o babysitter y ser llevado disciplinadamente a piscina o cualquier otro tipo de actividad escolar en la que generalmente el padre está al otro lado del cristal así todo el rato. Bueno, esto es una postura, está la postura babeante también, ay, mi niño. Bien, pasado ese momento uno llega a casa donde la socialización se produce a través de redes. No existe la calle, no existe la vecina cotilla, existe la geolocalización. Entonces, claro, desde ese punto de vista, y yo me planteo que si mi infancia y adolescencia fue el territorio en el que yo construí mi libertad frente a la vigilancia de mis propios padres, para empezar, ¿cuál es el espacio de libertad que le queda a alguien que ha crecido de este modo? Y no solo eso, sino que es probable que viva en un panóptico digital o en un panóptico de videovigilancia. Uno sale de su casa y hay videocámaras de las tiendas, de tráfico, del ayuntamiento, pero bueno, ahora ya a la Autoridad de Protección de Datos se le ocurrió hacer un informe favorable a que la videovigilancia puede ser una buena herramienta para prevenir el acoso escolar en los colegios. Entonces uno ya llega y puede tener videocámaras en los patios de su colegio, en el pasillo de su colegio, y si me aprietas mucho, hasta en el aula de su colegio. Lo cual no es ni bueno ni malo, pero normaliza en el ciudadano que es natural ser constantemente vigilado. Y una sociedad que normaliza la videovigilancia o la vigilancia como modo usual de gestionar una gran parte de las relaciones sociales, me hace dudar muy seriamente respecto del futuro, la potencialidad del activismo, cuando es un activismo generalmente muy sujeto a control. Por otra parte, convivimos con la transformación digital. La transformación digital es fantástica, nos va a proporcionar enormes herramientas. Antes he hablado aquí de Big Data y análisis de aspiraciones del votante. Estamos ahí. Pero no solo es eso. Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning va a servir para mucho más. Vamos a una sociedad que va a tener cosas altamente positivas. Va a haber una sociedad en la que cuando a mí me dé un patatús, que tarde o temprano me dará, es muy probable que mi propio reloj... A alguien le suena un teléfono de lo más tradicional del mundo. O sea, hay un teléfono aquí. Esto es... comprenderéis conmigo que esto es una especie de metarealidad. Es decir, es una sala pública en la que se prohíben los teléfonos móviles, pero hay un teléfono fijo que suena. Es decir, es fascinante. Bueno, estas cosas solo me pasan a mí. A partir de esta escena surrealista, debo deciros que en ese contexto de Machine Learning, de Big Data, de inteligencia artificial, es posible que a mí me dé un patatús, que mi reloj avise a mi teléfono, que mi teléfono llame al hospital, que el hospital, gracias a la geolocalización y una videocámara, sepa dónde estoy. Y no solo eso, sino que, puesto que yo estaré monitorizado, me envíen la ambulancia adecuada, que no me llevará al hospital más cercano, me llevará al mejor hospital para mi estado, donde yo llegaré con mi historia precargada y una asignación de preferencia en la entrada. Y no solo eso, mi diagnóstico no solo dependerá de mi diagnóstico, sino de los últimos 20 millones de diagnósticos parecidos al mío que el sistema analizó. Y esto es fantástico. Esto es absolutamente fantástico, está muy bien. Pero no solo sirve para eso. Es decir, vosotros, antes de lo que creéis, cuando afrontéis lo que ahora se llama aplicar, y toda la vida se había llamado buscar trabajo, en una gran empresa o en un sitio donde se os busque cualitativamente, es posible que estén utilizando ya HRS, Human Resources Analytics. Y en la analítica de recursos humanos no solo cuenta vuestro currículum, no solo cuentan vuestras notas, cuenta quiénes sois, qué habéis dicho en las redes sociales, qué establecen vuestros perfiles sociales, qué tipo de proactividad. Y esto no solo se puede utilizar para esto, se puede utilizar, por ejemplo, para la analítica de riesgos en la concesión de créditos. Lo cual significa que podríamos acabar viviendo en un mundo en el que os denieguen un crédito porque el 80% de vuestros amigos no son confiables. No por lo que sois vosotros, sino porque en vuestra cohorte de población segmentado de acuerdo con tecnologías de Big Data, no sois sujetos confiables. Esta es la realidad. Blanco, negro, yin, yang, tomadlo como queráis.
esa transformación digital nos va a rodear de un montón de aparatos. No es lo que comentaba el compañero, no es el móvil. Yo he visto una aplicación que os recomiendo usar. Yo tengo instalada una aplicación que se llama Conan Mobile, y después de tu intervención he vuelto neuróticamente a revisar cuántas de mis aplicaciones geolocalizan. Siguen siendo 27. Y prácticamente las 27 tienen relación con algún tipo de función que geolocaliza. Pero un conocido gestor de correo electrónico, al que al final he renunciado hoy mismo, cada vez que intento enviar un correo electrónico me dice: usted no ha concedido los permisos que toca, no funcionaré bien. Y parece ser que no puede funcionar bien porque no puede aparecer, conectarse a aplicaciones relacionadas con seguimiento de aspectos corporales. ¿Cuánto ando? Oiga, ¿es que voy a estar cansado por enviar un email con usted? ¿De verdad esto es tan importante para usted? Bien, aquí tenéis la respuesta a mi pregunta. Sí pagáis. Pagáis con información personal. Según Víctor Mayer-Schoenberger, en la capitalización de Facebook, cada uno de vosotros costaba $100. Eso es lo que tuvo en cuenta el mercado bursátil a la hora de establecer un valor teórico de una acción de Facebook. Que el hierro de Facebook valía N, el personal de Facebook valía N, la publicidad de Facebook valía N y las personas registradas en Facebook valían $100 como media por cabeza. Así que esto de que este mundo es gratis me parece profundamente discutible. Por tanto, pensad que cuando uno está haciendo activismo digital a través de redes sociales, también está proporcionando información y negocio a esas propias redes sociales. Literalmente. Y eso se hace en un contexto de libertad y seguridad regulada. Las normas no se andan con tonterías después del 11 de septiembre. No se os ha dicho que os están atacando peligrosos hackers. Os están atacando, entre comillas, y con todas las de la ley, con pleno derecho las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es que tras el 11 de septiembre se reformaron las normas norteamericanas con la conocida como Ley Patriota, la USA Patriot Act, que modificó las normas procesales. Y en el contexto de la lucha contra el terrorismo se pueden interceptar comunicaciones sin garantías judiciales, o con garantías judiciales muy limitadas, como si estuviéramos en un estado de excepción. Y hay una ley que se llama Ley FISA, la Foreign Intelligence Surveillance Act, que lo de foreign no es casualidad, que rebaja los derechos de los extranjeros y que habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad norteamericanas y a sus agencias de inteligencia a registrar sin límites la red. Así que cuando uno guarda en una empresa que no garantiza localización en la Unión Europea la información, que procure que esa información no sea estratégica o que no tenga valor jurídico para la defensa de un país o de cierto país. No se os ocurra subir una información estratégica sobre virus, que es una tecnología de doble uso susceptible de ser investigada por la inteligencia militar, a un servidor abierto a las fuerzas y cuerpos de seguridad de otro país. Eso no sube a la red. Del mismo modo que si me rastreáis encontraréis un artículo mío que se titula Famosas y desnudas, en la que reflexiono sobre si lo más preciado para ti como famosa es tu desnudez, ¿cómo se te ocurre subir tu desnudez a un servidor en cloud? Es decir, tu cultura de famosa y tus asesores no llegaron a la conclusión de que esas cosas no van al mundo online, si tan valiosas son. Porque además, insisto, esto está regulado por el ordenamiento jurídico, no solo en Estados Unidos. En España es perfectamente legal y de hecho se hace guardar con carácter preventivo durante un periodo de 12 meses toda nuestra geolocalización. Evidentemente hay cautelas. Solo va a acceder a las fuerzas y cuerpos de seguridad con una orden judicial. Pero si hay una orden judicial que le pregunta a mi compañía telefónica dónde estuve yo los últimos 12 meses, mi compañía se lo facilitará. Legalmente. Y evidentemente, vosotros no estáis obligados a revelar el secreto de vuestras fuentes. Pero si la entrevista con vuestras fuentes atiende a una actividad vinculada a la comisión de un delito grave, el juez puede pedir autónomamente dónde habéis estado y qué teléfonos estaban en un radio de 200 metros. Así que igual, como decía el compañero, a ciertas entrevistas no hay que llevar teléfono. Es decir, esto funciona así. Yo retomo lo que han dicho mis compañeros por ser el último, claro está. Y por otra parte, nos enfrentamos a un escenario en el que los análisis de redes,
la verificación de nodos. Mirad una página muy interesante, lo hace muy interesante Miguel del Fresno en su blog, el análisis de redes y el análisis de comportamiento electoral en red. Son actividades que pueden acabar estando sujetas al derecho. Ahora estamos en un territorio del limbo. Una de las ventajas que tiene el ejercicio periodístico es que cuando se tratan datos y se acredita la prevalencia del interés periodístico, se elide la aplicación de la norma de protección de datos. Es decir, sistemáticamente los reguladores, cuando con motivo de la publicación de una noticia ha aparecido con nombres y apellidos una serie de señores o señoras y se han dado las condiciones de relevancia que estudiáis en la carrera, es decir, interés público de la noticia o relevancia pública del sujeto, en tales casos, habitualmente lo que hace el regulador es no aplicar la norma de protección de datos. Pero el regulador español juega con trampa, porque lo suele hacer a entornos periodísticos que tienen la condición de medio de comunicación en sentido jurídico, a empresas periodísticas. Cuando la cosa pasa en un blog privado, y hay que ir con más cuidadito, porque igual al regulador le da por considerar que es un sujeto privado que no está ejerciendo el derecho a la información y se le ocurre calzaros una multa de hasta 600.000 euros. Por tanto, ojo con los tratamientos de datos en los blogs privados, porque siempre pueden estar sujetos a algún tipo de responsabilidad. No es eso lo que creo que nos debería preocupar más. Yo creo que hay dos elementos que tenemos que considerar en positivo y en negativo. Empezaremos por lo malo. En negativo, esa sociedad vigilada a la que yo me refería tiene un impacto muy profundo en el activismo. Un impacto que ha estudiado Eli Pariser en el filtro burbuja. Veréis, todo el mundo de Internet que vamos conociendo evoluciona gracias al Big Data hacia el profiling, hacia el análisis personalizado de variables relacionadas con un sujeto, con el objetivo de customizar, es la palabra en inglés, de personalizar la experiencia. ¿Qué significa esto? Significa que cuando os registrasteis en Facebook, disteis ya datos, nombre, apellidos, el servidor, igual que en otros servicios, os hizo una pequeña trampa. Yo lo llamo la trampa de la nostalgia. Si pones a qué colegio asististe, probablemente podrás recuperar a viejos amigos. Hacedme caso, cuando lleguéis a mi edad, ni se os ocurra, es una locura. No. No hay que recuperar nunca a los viejos amigos del colegio, al menos no a todos. Es una mala experiencia, acaba mal. Se reproducen los roles de la escuela y tú has cambiado, igual no estás dispuesto a eso. Yo solo cedí una vez a la tentación y me duró 8 días. Al 8º día me salí del grupo de WhatsApp, con mucho estruendo. Pero esa trampa facilita que le demos mucha información adicional al proveedor de servicios. Nos está perfilando. Nuestro proveedor ha leído nuestras cookies y leerá los fingerprints que él ha puesto en su propio sistema para saber qué hacemos. Nos hará un análisis, relacionará nuestros likes. Por cierto, no hay hates en Facebook, ¿no? ¿Resulta sorprendente? Qué mundo más bueno y más feliz. No puedes decir unlike o I hate, solo dices I like. Solo puede ser bueno y muy molón. Y claro, con tus likes relacionas lo que tú haces con los que son como tú. Curiosamente, la misma estrategia del algoritmo de Facebook, de Amazon para vender productos. No me interesa si el producto es bueno o malo, no me interesan las características del producto, lo podrás ver pinchando las estrellas y comentarios. Lo que me interesa es lo que hacen la gente que es como tú. Porque hay un alto grado de probabilidad de que tú hagas lo mismo que hace la gente que es como tú. Nada que no sepa un antropólogo que haya estudiado el gregarismo en cualquier tribu primitiva. Somos mamíferos gregarios. Eso significa, y tiene la consecuencia práctica, de que el servidor a continuación ofrecerá información personalizada. Y además tendrá un enorme grado de trazabilidad sobre los sujetos. Eso acabará sesgando el volumen de información. Cuando yo enchufo la radio, el broadcast, que llaman los americanos siempre han dicho, tú cuando enchufas la radio o la televisión en abierto, te encuentras con lo que hay. A veces te gusta y a veces no, pero te lo encuentras. Y puedes cambiar de cadena. Cuando vas a un kiosco, tienes todas las publicaciones. Compras la que quieres. Este modelo es distinto. Te ofrece aquello que ves tú y aquello que ve la gente que es como tú. Los posts que destacan son los de tu gente, los que ya piensan como tú. De modo que se están empezando a generar burbujas ideológicas
que pueden ser hábilmente explotadas con forma... ¿Para qué? Para manipular preferencias. Es decir, ¿cuántos menores de 18 años amantes del fútbol, a pesar de que no tienen edad legal, están viendo sistemáticamente publicidad sobre casas de apuestas online? ¿A alguien le sorprende que los menores de 18 años estén empezando a ser un problema el de las apuestas online? ¿Va a ser casual? Traducid esto a la publicidad, pero traducidlo a lo que os destaca vuestro propio muro. El de Facebook o el de Twitter. Es decir, acabas viéndote a ti mismo. La misma búsqueda, demuestra Ali Pariser en su libro en Google, no da el mismo resultado cuando lo hacen dos personas distintas. Si yo pongo Ricard Martínez, saldrá protección de datos, evidentemente. Si lo pone un colega que ya nos seguimos en Twitter y nos queremos mucho, que se llama Ricard Martínez, fotógrafo en Cataluña, le saldrán cosas distintas. A veces coincidimos, pero casi nunca. Eso afecta significativamente y va a afectar desde un punto de vista sociológico, aunque yo no soy experto, a cómo funcionan los movimientos sociales y el activismo digital, incluso a su visibilidad. Incluso a su visibilidad. Hay un tercero, aparentemente una máquina, que va a decidir lo que veo o lo que no veo. Y os va a obligar a conocer ese tipo de circuitos y cómo funcionan, para poder jugar con ellos. Esto en términos negativos. Hay un segundo término negativo, la seguridad y la ciberseguridad. Nada de lo que se ha dicho en la primera presentación es en absoluto banal. Es algo muy serio. Y no hablamos solo de hackers y de delincuentes. Hoy en día se manejan de modo muy serio y se ha regulado, de hecho, escenarios de ciberseguridad. La Unión Europea está construyendo una red de cooperación público-privada para ser capaz de detectar en tiempo real cuantas más amenazas, mejor. Ya se sabe que en escenarios de ciberguerra se están atacando sistemáticamente en nuestros hospitales. El objetivo es aprender si en caso de guerra puedo paralizar un país. Desde ese punto de vista, las redacciones, los medios de comunicación, la alteración del discurso político público puede ser una estrategia más de ciberguerra. Y de hecho hay países que en los últimos 2 años han suspendido sus sistemas electrónicos de voto, ante la eventualidad que con una estrategia de ciberguerra se pudiera alterar la voluntad electoral de las personas. Por tanto, nada de lo que os he dicho en la primera ponencia lo tenéis que echar en saco roto. Desde un punto de vista práctico es seguramente de lo más estratégico que habéis oído hoy. En positivo, creo que a pesar de esta realidad, la realidad de la transformación digital nos está ofreciendo enormes oportunidades para el activismo. Y como decía la segunda ponencia, coincido en que debe ser un activismo... Que tampoco debéis echar en saco roto. Exacto. Que vaya del mundo, que incluya al mundo físico. Os cuento algo muy rápidamente. Cuando yo estaba en Transparencia, en Diputación, sometimos a consulta pública nuestro plan de transparencia. Hombre, no fue un gran qué, participaron 200, no fue una cosa para dar saltos de alegría, pero curiosamente nos llegaron muchas participaciones por canales que no esperábamos. Nos llegaron participaciones por Twitter, y no era un canal. Nos llegaron por LinkedIn, y no era un canal. Nos llegaron por correo electrónico, y no era un canal. E incluso hubo gente que a través de una herramienta de activismo digital generaba espacios en el mundo físico para que la gente se reuniese y llegase a conclusiones y nos facilitasen después las conclusiones de grupo. Así que una parte de esas 200 aportaciones no eran individuales, eran de grupo. ¿Y sabéis qué descubrimos? Descubrimos que no habíamos previsto todo, que nos habíamos equivocado en algunas cosas y que habíamos olvidado otras cuantas, hasta el punto de que nuestro plan incorporó un 98% del total de propuestas recibidas. Esta es la cuestión ejemplar. La tecnología va a permitir con mucha intensidad abrir las políticas públicas a la participación ciudadana. No me estoy refiriendo a votar. No me estoy refiriendo a que el 1% de la población se conecte a Participa Madrid o Participa Barcelona y creamos que eso es una elección democrática en un presupuesto participativo. Me estoy refiriendo a algo más básico, a algo más sencillo, a tener en cuenta a la gente en la formulación de políticas públicas. Algo tan sencillo como eso puede acabar siendo estratégico y por tanto creo que es importante tener este dato en cuenta. Debería acabar aquí, pero me ha recordado algo muy interesante. Si vais a las políticas de transparencia de las compañías de telecomunicaciones, veréis algo muy interesante. Las compañías de telecomunicaciones dicen lo siguiente: yo opero en cada país sometido al derecho.
No me hace ni puñetera gracia tener que cerrar internet en Egipto o tener que dar listas de que me pide la policía egipcia. Pero si quiero operar en Egipto, tengo que cumplir las normas. Eso sí, como me da mucha rabia, porque soy muy militante, en mis políticas de transparencia contaré lo que me pidieron y que lo hice. No es lo mismo el activismo digital en Egipto, en China o en España. Ni se le parece. Gracias. Muchas gracias, y ahora tenemos unos 20-30 minutos para preguntas que queremos hacer. Empezamos con Inma, pero antes deciros una cosa, José tiene que marcharse a la 1:30, también Inma tendrá que marcharse sobre esa hora más o menos. Así que empezamos con Inma y después ir pensando las preguntas y abrimos el micrófono. Yo quería algunas cosas que he escuchado comentarlas, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención de la encuesta de lo del ciberactivismo, ¿no? Que curiosamente el resultado final en la definición de lo que era ciberactivismo es la misma definición que de activismo, o sea, sin ciber, ¿no? Que me ha resultado interesante porque coincido absolutamente en que lo importante de igual que dije de la tecnopolítica, lo importante no es lo ciber, sino el propio hecho activista. Es decir, lo considera la tecnología como un catalizador, como que se suele decir, condición necesaria pero no suficiente, ¿no? Eso por un lado. Y luego respecto a la otra intervención, me ha hecho mucha gracia porque es algo que yo me planteo muchas veces en campaña electoral, el tema de los datos. Depende de en qué país haga la campaña electoral, tengo datos muy valiosos y en otros países no tengo datos apenas, ¿no? No solamente me refiero a los datos electorales, que en algunos países son muy accesibles y en otros países pues cuesta más, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, para descargarte los mapas necesitas poner una identificación, o sea, tienen que saber quién se está descargando los mapas. Supongo que es por saber, bueno, pues porque lo consideran una información estratégica, ¿no? Los mapas de Ecuador, por si voy a ir yo y pues no sé, por si soy un terrorista, ¿no? Respecto a los datos, ¿no? Que decían, es verdad que los datos se pueden utilizar para cosas buenas y para cosas malas. Se pueden utilizar para salvarnos la vida si nos hemos quedado perdidos en una montaña, para localizarnos, pero también nos puede servir para que el gobierno nos controle o no entre en nuestras cuentas, ¿no? Pues a mí me pasa lo mismo en campaña electoral. Yo los datos que quiero utilizar para saber cómo son los electores lo hago con buena intención, porque quiero customizar la experiencia de los electores conociendo bien cómo son y qué les gusta, ¿no? Pero podrían utilizarlos de la manera. Esto sí que me parece complejo, ¿no? Saber exactamente para qué se pueden utilizar los datos. A mí me parece, o sea, a mí me gustaría machear, ¿no? Cruzar los datos electorales con los datos que se pueden obtener de Facebook, por ejemplo, ¿no? Porque los datos que damos en Facebook los hemos dado nosotros. Sin embargo, viene la Agencia de Protección de Datos y no puedo utilizar ningún dato de gente que ha dado sus datos para que incluso les envíen anuncios de parches para juanetes, ¿no? A mí cada vez que entro me dicen cosas de los juanetes. Supongo que será por mi edad, ¿no? Porque yo no tengo juanetes, ¿no? Pero quiero decir que hasta dónde está el punto de lo bueno y lo malo, como antes hablaba Lorenzo, ¿no? Que hablaba de lo bueno y lo malo. Me parece un concepto interesante, ¿no? O sea, ¿por qué no? Vamos a llamarle bueno y malo. Buena intención o mala intención. A mí siempre tenemos este debate en campaña. ¿Por qué no podemos utilizar los datos de la gente? ¿Por qué no podemos cuando los hemos dado, ¿no? Yo los he dado para que los utilicen bien, no los he dado para que los utilicen mal, ¿no? Pues esta es la reflexión. Y luego, por último, dos cosas. El concepto de comunidad me parece súper interesante en este momento en el que estamos, ¿no? Porque las comunidades suenan como muy bien, porque son como grupos de gente que actúa con intereses comunes, que se pueden autoconvocar, que se pueden relacionar de una manera fácil gracias a las redes y tal. Sin embargo, yo creo que las redes sociales están propiciando comunidades absolutamente endogámicas, estancas y peligrosamente cerradas, ¿no? Por ejemplo, yo en campaña electoral trabajo siempre buscando a los influenciadores, ¿no? Los influencers de mi comunidad. ¿Quiénes son las personas dentro de mi comunidad que más seguidores tienen, que más predicamento tienen?
Eso lo único que hace es cerrar todavía más la comunidad, porque hace que vaya de nuevo, toda la información se vuelve hacia adentro. Seguramente son más interesantes los conectores, es decir, aquellas personas que están un poco en los lindes de la comunidad y que se relacionan con otras comunidades. Es decir, yo quiero ver, cuando entro en Facebook, me gustaría ver cosas de gente que no es igual que yo, a pesar de que seamos tan gregarios. También a mí me gusta ver otras cosas. Y si estoy trabajando en campaña electoral, me interesan mucho esas personas que conectan a mi comunidad con otras comunidades. Es decir, un tuit que lo rebote alguien de influenciador de mi comunidad y que tenga 150.000 seguidores, pues está muy bien, porque la comunidad lo va a ver bien. Pero casi prefiero a alguien que tenga 1.500, pero que lo lean en otras comunidades distintas, de otros partidos o de otras realidades, que puede llegar mi mensaje hacia ellos, ¿no? Y por último, el concepto de participación. A mí esa palabra, empoderamiento me gusta, por ejemplo, pero participación la encuentro absolutamente condescendiente, paternalista y prepotente. O sea, a la gente no quiere participar, o sea, oiga, usted haga su trabajo. El concepto de participación es un medio, no es un fin. La gente no quiere participar, la gente quiere cambiar las cosas. Si generamos un portal para que la gente opine y luego no le decimos todo lo que hemos hecho con todas sus opiniones, pues no va a opinar, ¿no? Hay gente que dice, es que hemos abierto un portal de participación, oye, y no ha entrado nadie. No han entrado siempre los mismos, ¿no? Pues porque el participar no es el objetivo. El objetivo es hacer. No participar en política, sino hacer la política. Eso es, por ejemplo, el portal Decide Madrid. A que no te parezca a ti muy útil, Decide Madrid o Decide Barcelona son portales o son herramientas, instrumentos y plataformas para que la gente haga la política, no para que participe. Participar es, oiga, yo le voy a dar mi opinión que su ley es un poco, está floja por aquí, floja por allá. Eso es participar. Ahora, que lo que yo diga entre en la ley es hacer la política. Creo que es un matiz interesante. Yo en estas palabras quisiera señalar por alusiones que a veces cuando no hay contexto y un ponente dice algo, a lo mejor en la contrarréplica seas más preciso. Yo soy el responsable de que se haya desarrollado Decide Madrid en la Comunidad Valenciana para todos los municipios de la provincia de Valencia. Lo sé. Por tanto, no será algo en lo que no crea. No, al revés, estaba como potenciando. Perfecto. Al mismo tiempo, debo decir que precisamente por eso soy hipercrítico, porque el porcentaje de población que se marcó Decide Madrid como objetivo para considerar las iniciativas resultó que las cifras demuestran que nunca se alcanzó y que además generaba debates siempre entre las mismas personas. Es decir, el portal y la herramienta está muy bien, llevar a la gente allí no es tan fácil. Y dos, en las políticas de transparencia a las que yo me referí, se publicó exactamente las aportaciones una a una. En tu portal sí, pero por ejemplo el del gobierno cuando... Bueno, claro, si se aceptaban o no se aceptaban, como un buzón. Y no solo eso, sino que los estudiantes pueden encontrar una actividad celebrada en este mismo edificio, en el que el diputado responsable y el entonces jefe de servicio comparecen en público y graban una comparecencia pública donde rinden cuentas de la actuación de ese año. Y no solo eso, más de la mitad del tiempo se dedica a hablar de lo que ha salido mal, de lo que no se ha hecho bien y de lo que se puede mejorar. Por lo tanto, es importante señalar ese tipo de matices. Yo después debo confesar que soy bastante bruto a la hora de manejar conceptos, es decir, yo no tengo prejuicios. Entonces sí, empoderar es una palabra que utilizamos mucho. Fijaros qué curioso que le has llamado Participa Madrid y se llama Decide Madrid. Decide Madrid. Es mucho más fuerte. No, pero yo he llamado Decide Madrid. Hombre, creo que es una metáfora interesante este lapsus que has tenido. Yo prefiero que ya pregunten los estudiantes porque los esfuerzos bizantinos propios de asambleas legislativas los dejamos para allí. A ver.